Segunda de Crónicas, capítulo 7, vamos a leer el versículo 14. Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tú la abras delante de nosotros en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea quien nos ministre, Señor. Yo quiero entregarte a ti este tiempo, Señor, y quiero pedir que tú, Espíritu de Dios, hables a través de mis labios, mi mente, mi corazón. Yo me consagro a ti, Dios, y pido que tú lo uses, Señor, como tú lo quieras usar. Gracias, Dios, por tu presencia, y gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres el que nos enseña, nos transmites tu sabiduría, tu gracia, tu favor, Padre. Te damos gracias en esta hora, Padre. Te bendecimos a ti por todo lo que tú haces, por todo lo que tú nos das y nos regalas, Señor. Y pedimos, Padre, que podamos tener un corazón abierto y dispuesto, Señor. No solamente las personas que estamos aquí o que están escuchando inmediatamente por internet, sino todas aquellas personas que van a venir en algún momento a ver esta predicación, Señor. Padre, yo pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques de una manera especial, Padre, y que tú nos abras tu palabra y abras nuestro corazón para entender todo lo que tú nos quieres decir en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, decía que tiene mucha relación ese corazón que me dio Lucas en su tarjeta, porque yo creo que algo que Dios está buscando realmente es esto, es nuestro corazón, ¿sí? Es nuestro corazón. Y me hablaba a través de esta tarjeta porque aquí vemos, él decía: yo te amo, y vemos, él me hizo grande y el pequeño. Y yo creo que es lo que Dios está buscando de nosotros, está buscando compañerismo, está buscando que nosotros realmente dispongamos nuestro corazón y andemos al lado de Él, ¿sí? Entonces me hablaba mucho, y es lo que tiene que ver con el mensaje de hoy, que se llama búsqueda sincera de la presencia de Dios. Y hay 4 elementos que sobresalen en este pasaje de Segunda de Crónicas 14, ¿cierto? Dice primero: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare. Entonces, el orgullo y la arrogancia no agradan a Dios. Debemos nosotros humillarnos como cristianos, como creyentes. Debemos humillarnos, reconociendo nuestros pecados y nuestras necesidades de ser limpiados por Dios, de pasar por esa limpieza de la sangre de Jesús. Una actitud de entrega absoluta. La persona humilde se ve a sí misma delante de la perspectiva de una relación con un Dios todopoderoso, ¿sí? Cuando nosotros somos humildes, entendemos que nosotros somos pequeños y que quien es grande es realmente Dios, no somos nosotros. Un individuo verdaderamente humilde considera a los demás por encima de él, y debido a esa actitud le permite considerarse a sí mismo desde una mejor perspectiva. Podemos tener una mejor perspectiva, no la perspectiva que tenemos en el mundo, que todos queremos sobresalir y todos queremos ser mejores. Yo creo que cuando nosotros tenemos esa perspectiva que nos da Cristo, nosotros vemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero podemos entrar en esa perspectiva de humildad, de agradecerle a Dios que todo lo que nosotros nos ha dado, ¿sí? No es porque nosotros lo hayamos hecho con nuestra capacidad, con nuestra habilidad, que es lo que mucha gente dice cuando no conoce al Señor. Dice: esto lo he conseguido con el fruto de mi esfuerzo. Bueno, yo creo que ha trabajado y todo, pero sabe que es la bendición de Dios la que nos hace hacer riquezas, la que nos hace progresar. Es esa bendición maravillosa de Dios, pero es algo en lo cual nosotros tenemos que, por más progreso que hayamos tenido, tener una actitud de humildad, de saber que eso es la bendición que ha venido de Dios, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, ¿sí? Y que los éxitos y la prosperidad que Dios nos dé no nos hagan orgullosos, sino por lo contrario, que podamos ser humildes, tener un corazón siempre dedicado hacia el Señor. Entonces, algo primero que nos habla este pasaje es que tenemos que tener un corazón humilde, un corazón que entiende su posición, que entiende que Dios nos puede bendecir, pero es Dios siempre el que hace las cosas buenas en nosotros. Amén, no somos nosotros. Dice también: y oraren. Número 2, entonces primero humillarnos y después oraren. Y la Escritura da constante testimonio de que todo aquel cuyo corazón está totalmente dedicado a Dios recibe de Dios sus bendiciones. Y la dedicación a medias del corazón inevitablemente conduce a una relación espontánea con Dios, a una tibieza espiritual. Y hay algo que me encanta leer a mí, por ejemplo, es libros acerca de hombres visionarios en la oración, hombres que tuvieron una visión de oración tremenda, y es el caso de Annie Sample McPherson y William Seymour, ¿sí?
Dice que ellos se postraban en sus rostros sobre ásperos huacales, donde empacaban manzanas en la calle Azusa. Y tenían reuniones de oración que duraban noches enteras, clamando porque la gloria de Dios descendiera en ese lugar. Y yo creo que cuando el cúmulo de oraciones de los hijos de Dios aumenta más y más, y estas crecen en anhelo, en ansiedad, en intensidad y en poder, finalmente llega a ser demasiado y Dios manda una respuesta. Hay una manifestación de la presencia de Dios. Y eso fue lo que ocurrió en Argentina en los años 50. Había un hombre llamado Edward Miller y escribió un título muy famoso, un libro muy famoso que se llamaba Llora por mí, Argentina. Y el doctor Miller era uno de los pocos misioneros pentecostales del Evangelio completo que estaba por los años 50 en Argentina. Y cuenta él que con un grupo de 50 estudiantes de instituto bíblico comenzaron a orar y tuvieron una visitación angélica. A veces tenían que suspender las clases debido a esa tremenda carga de oración que tenían por la nación de Argentina. Y día tras día, durante 49 días, ellos estuvieron orando con intensidad en el instituto bíblico. Y según narra el doctor Miller, dice que en Argentina en aquel entonces era una tierra de paganos. Él dijo que en el país, en Argentina, solamente existían 600 creyentes nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo en toda la nación. Y eran años difíciles realmente para Argentina, era cuando estaba el general Juan Domingo Perón. Y dice el doctor Miller que nunca había visto personas llorando tan intensamente durante un tiempo tan prolongado de oración. Y eso necesariamente tenía que ser algo sobrenatural, de origen sobrenatural y de propósitos sobrenaturales, no terrenal. Y nosotros realmente pues no sabemos mucho acerca de la intercesión en el día de hoy, ¿no? La mayoría de nosotros piensa que interceder consiste en gritar contra los espíritus demoníacos, pero realmente eso no es lo que se necesita. La intercesión, lo que necesitamos es sencillamente que el Padre se manifieste. Eso es lo que necesitamos en la intercesión, poder tener un entendimiento sobre lo que es la intercesión. Y dice el doctor Miller que cuenta que los estudiantes lloraban y clamaban día tras día. Y en especial menciona a un joven que recostó su cara contra una pared de ladrillos y lloró allí hasta que 4 horas más tarde esa porosa pared estaba completamente humedecida por las lágrimas de este joven. 6 horas después, este joven estaba parado encima de un charco que había sido formado con sus lágrimas, con su intercesión, con su llanto profundo. Y estos jóvenes intercesores lloraron día tras día, y oraron día tras día. Y eso solo podía ser considerado como un llanto, una intercesión sobrenatural, no terrenal. No estaban arrepentidos de pecados que ellos hubieran cometido, sino que ellos fueron movidos por el Espíritu Santo hacia un llamado de arrepentimiento vicario. Y este arrepentimiento no tenía que ver con los actos propios de ellos, sino con acciones pecaminosas cometidas por otras personas en ciudades, en regiones y en toda Argentina. Pero dice el doctor Miller que al 5.º día de clamor, de intercesión profunda, de este llanto tan tremendo que ellos tenían, vino una palabra profética del Señor que les decía: no lloren más, porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido sobre el príncipe de Argentina. Gloria a Dios, tremendo, ¿no? Y dice que 18 meses después de este tiempo de intercesión profunda, dice que la gente, los argentinos, acudían en masa a servicios evangélicos y de sanidad que se realizaban en los estadios de fútbol con capacidad para 180,000 personas. Escúcheme bien. Y dice que eran insuficientes esos estadios para toda la cantidad de gente que acudía, que deseaba asistir. Y el doctor Miller termina con esas palabras que me llaman mucho la atención sobre la parte de oración. Y dice: si Dios puede conseguir suficientes hijos suyos en un área para que rechazar el gobierno del dominio de Satanás, y si suficientes personas rechazan ese dominio de la manera correcta, con humildad, con quebrantamiento, en arrepentimiento y en intercesión, dice, entonces el Señor ejecutará una acción de desalojo del espíritu demoníaco que gobierna sobre esa área. Y cuando lo haga, una luz gloriosa comenzará a brillar sobre ella. Y realmente, cuando uno mira estas situaciones, realmente lo apasiona a uno de pensar lo que Dios puede hacer, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando hay una oración, cuando hay una intercesión profunda, cuando hay un deseo realmente de encontrarse con Dios, de hacer la voluntad de Dios, de que Dios rompa los aires. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? En Efesios, que nos está hablando a nosotros de que hay potestades, de que hay principados de las tinieblas que están sobre los lugares celestes, ¿sí? Entonces,
Ese tipo de intercesión, cuando realmente hay un corazón abierto a la intercesión, a la oración, a la profundidad de meterse con Dios, es algo que rompe, irrumpe en esos lugares, ¿sí? Permite que venga esa orden de Dios, donde el cielo es roto, tenemos un cielo roto, donde la bendición de Dios y la comunicación con el Padre Celestial es maravillosa, es como lo que sucedió aquí en Argentina. Y eso es lo que sucede realmente en el mundo, ¿sí? Yo creo que Dios nos está llamando a nosotros a orar, pero no a orar de cualquier manera, sino a orar de una manera intensa, a una oración donde nosotros podemos buscar de Dios, donde podemos encontrarnos con Dios, donde podemos desalojar todas nuestras preocupaciones mundanas, lo que nos ata a este mundo, y podemos poner nuestro corazón al servicio de Dios, lo que Dios quiere hacer a través del Espíritu Santo, mostrarnos sobre dónde nosotros debemos orar y cuál es la forma que nosotros debemos hacerlo. Amén. Yo creo que esto es motivante. Me gusta ver los héroes, la gente que realmente es gente grande, que ha sido grande porque se ha metido con Dios, ha hecho cosas que han traído la presencia de Dios, y yo creo que es lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Que nosotros podamos hacer. Pero dice también, y buscar en mi rostro, buscar el rostro. Y Isaías 55, 6, si lo tienen, si lo voy a leer acá, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y es interesante que nosotros podemos buscar de Dios. O sea, este es un tiempo donde nosotros podemos buscar de Dios. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Yo creo que hay un momento donde nosotros debemos hacer las cosas. A mí hay una imagen que no se me borra de mi mente, y es que cuando mi madre murió y fuimos a enterrarla allí al cementerio, me tocó hablar. Y Dios me fortaleció y pude hablar sin irrumpir en llanto, aunque había un nudo en la garganta que tenía. Pero una actitud que yo vi fue que uno como creyente siente la paz de Dios en esos momentos, ¿no? Sentimos la paz de Dios, a pesar del dolor, a pesar de que una persona tan ligada a nosotros como nuestra madre se va de la tierra, se va de nuestro lado. Uno siente ese respaldo de Dios y esa fortaleza que viene realmente de Dios, que no es humana. Pero yo veía a dos personas muy inquietas, llevando papelitos al cajón y queriendo meterlos al cajón donde estaba mi mamá. Y yo creo que eso me muestra lo que dice esta palabra. O sea, hay momentos donde nosotros debemos hacer las cosas y podemos hacer las cosas, pero hay un momento donde ya no se pueden hacer, ¿sí? Y yo creo que hay dos momentos. Un momento donde está ahorita, nosotros podemos buscar al Señor y llamarle, y Él está cercano a nosotros. Es un momento donde nosotros estamos vivos, donde nosotros podemos hablar las cosas y Dios nos va a escuchar. Pero hay un momento donde dice la Escritura, está hablando de ese momento, y yo lo recuerdo con ese pensamiento que les acabo de mencionar, y es cuando viene el chillido y el crujir de dientes, el llanto y el crujir de dientes. Hay un momento donde ya no vale la pena interceder porque ya se acabó el tiempo. ¿Sí? Y así es como cuando tú tienes una persona, si tú la amas, es bueno que tú le digas ahorita: yo te amo, yo te quiero, que nosotros expresemos nuestra gratitud, nuestras palabras, nuestro corazón delante de las personas, delante de Dios. Si es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo ahorita, no es después. No es después, cuando ya no tengamos la salud, cuando ya no podamos hacerlo. Este es el tiempo que Dios nos permite a nosotros para hacerlo, ¿sí? Yo te digo que esta semana, por ejemplo, para mí fue bien especial, porque con los niños, llevándolos, la primera vez que fui a recoger a la niña, entonces a mí no me conocían, entonces me miraban como raro las maestras, ¿no? Cuando yo llegué a recoger a la niña en el carro, y entonces ella me vio y dijo: ¡es mi gran pa! Pero había una felicidad que tan tremenda: ¡es mi gran pa! Entonces cuando ella dijo eso, ya como que ya me cambiaron el rostro así que me tenían, y ya sonrieron y todo, entonces ya la subieron, y ya el resto de días que fui, ya entonces ya conocían, no, que el abuelo, que el gran pa llegaba por ella, entonces ya la ponían, abrían la puerta y entraba la niña. Entonces veía esa felicidad que había en ella, ¿no? Y ella me contaba lo que hacía. Entonces fue un tiempo bonito, y con Lucas también, sí, fue un tiempo hermoso, lo recogía y entonces se bajaba del bus y venía y se tiraba y me abrazaba y todo. Y fue muy lindo. O sea, hay esa relación, hay esa parte de intimidad. Yo decía: mira, ¿sabes qué? Si nosotros no lo hacemos eso en el tiempo que nosotros los tenemos ahorita, eso no sirve dentro de 20 años. Cuando él sea un joven, cuando sea un hombre. Ya no, es ese momento que nosotros tenemos que vivirlo. Y eso me lleva realmente a pensar
lo que Dios está diciendo, hay que buscar su rostro. Buscar su rostro es ahora que nosotros tenemos que buscarlo, que nosotros tenemos que adentrarnos en Él, que tenemos que meternos en su presencia. Es este momento que Dios nos está dando a nosotros para hacerlo. Dice Jeremías 29:13, dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La búsqueda de Dios supone un nivel de intensidad superior a la que podía llamarse una oración ordinaria, ¿sí? O sea, la búsqueda de Dios, la búsqueda del rostro de Dios es algo que va por encima de una oración ordinaria que nosotros podemos hacer. Es algo donde demanda de nosotros intensidad. Y esa palabra buscar, junto con la frase de todo corazón, sugiere un fervor casi vehemente. Buscar en el hebreo, por ejemplo, significa, se escribe darash, y sugiere la persecución de un objetivo deseado. También implica diligencia en el proceso. O sea, es algo que tú deseas en tu corazón y lo quieres hacer. Dios está poniendo esa fuerza sobre tu corazón para hacerlo, ¿sí? Nosotros no tenemos que forzarnos. Y yo creo que ese es el punto donde nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros anhelamos las cosas de Dios, Dios sabe y conoce nuestro corazón. Nosotros no tenemos que mostrar algo que nosotros no somos, ¿sí? Tal vez a la gente queremos demostrar de pronto que tenemos ciertas características o cierto rasgo de carácter o ciertas cosas que puede ser alabado por los hombres. A Dios no. Dios conoce nuestro corazón. Dios nos conoce tal como nosotros somos. Dios conoce las intenciones, ¿sí? Cuando uno mira lo que dice sobre la palabra de Dios, dice que es esa espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, hasta los huesos, hasta los tuétanos, y allí toca todo. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Y cuando hay un anhelo de buscarle, Dios pone en nosotros esa pasión, ese deseo de perseguir ese objetivo deseado, de amarlo. Señor, hacemos esto. Yo creo que cuando lo que estaba hablando sobre el doctor Miller, lo que leía sobre el doctor Miller y el avivamiento de Argentina, yo creo que estos jóvenes estaban comprometidos con Dios. Había un sentir de ser usados por Dios. Y yo creo que algo que Dios quiere que nosotros podamos ser es que podamos ser personas que podemos ser usados por Dios. A veces nosotros decimos, Señor, usa mi vida, pero yo ya tengo un delineamiento sobre lo que yo quiero hacer, lo que voy a hacer de mi ministerio, de mi llamado y lo que me llama a mí la atención a hacer. Y Dios no puede obrar ahí. Pero cuando nosotros venimos delante de Dios y abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, ¿qué es lo que tú deseas hacer? Dios nos va a mostrar cuál es el deseo de su corazón. Y eso va a progresar, eso va a ir adelante, porque no es nuestro deseo. Nuestro deseo trae frustración, trae cansancio, trae fatiga en el camino. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, es muy diferente. Cuando nosotros dependemos de Dios, Dios nos va a dar la fuerza y la fortaleza para llevar adelante. Y pueden venir cosas sobre nuestra vida, y puede venir dolor, y puede venir aflicción, porque no estamos exentos de eso. Pero sabes que nunca nos vamos a desviar del camino y del llamado que Dios nos ha hecho para cumplir el propósito de Dios. Entonces es completamente diferente. Por eso creo que buscar el rostro de Dios significa realmente meternos con Él, ¿sí? Por mucho tiempo nosotros hemos buscado las manos de Dios. Deseamos todo lo que Dios puede hacer por nosotros, ¿sí? Y muchas veces hablamos nosotros del altar, y el altar del sacrificio es lo que la gente busca hoy, es el altar de la bendición, donde viene a buscar las manos de Dios, el favor de Dios, de que Dios le dé, de que Dios le provea, de qué es lo que van a coger allí. No, no es eso. Eso no es lo que Dios está buscando. Cuando dice de buscar el rostro, no es buscar el favor de Dios, no es llegar por lo que Dios nos puede dar o lo que Dios puede hacer por nosotros, ¿sí? Yo sé que todos tenemos necesidades, todos queremos ver progresar a nuestra familia, a nuestros hijos, queremos que haya un entendimiento, que Dios los traiga, pero no es eso. Eso es lo que nosotros hemos deseado. Anhelamos las bendiciones de Dios. Queremos el oro y el moro, los panes y los peces. Sin embargo, eludimos el elevado compromiso que implica buscar el rostro de Dios. Dios quiere que lo busquemos a Él por lo que Él es. Señor, yo te amo por lo que tú eres, no por lo que tú me vas a dar, por lo que tú me has dado en el pasado, por las bendiciones que he recibido de ti. No, no es la bendición lo que estamos buscando. No son las manos de Dios, es el corazón de Dios, ¿sí? Por eso decía que esta tarjeta me hablaba mucho, porque es eso. Es el corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros busquemos. Su corazón, su presencia, ¿sí? Y decía que me sigue hablando aquí porque aquí está mostrando de dos personas. Y esa persona grande, aunque Él me puso a mí ahí y Él se puso ahí, es Dios y nosotros. Nosotros necesitamos a esa persona grande que se llama Dios. Pero ¿sabe cómo lo necesitamos? Con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Ese es el deseo que tenemos nosotros. De tener un corazón dispuesto para Dios, de buscar su rostro, de buscarlo a Él por lo que Él es. Un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios que nos ama, un Dios que envió a su Hijo, un Dios que no escatimonia a su Hijo unigénito para morir por nosotros, sino que lo dio en rescate por toda la humanidad. Y ahí estamos nosotros contados, ¿sí? Entonces es buscar el rostro de Dios. Entonces cuando nosotros estamos orando,
Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, reconocemos nuestra posición. Cuando nosotros oramos a Dios y cuando nosotros estamos buscando su rostro de verdad, con sinceridad y de corazón, suceden cosas realmente maravillosas. Hay cambios en nuestra vida. Ahí realmente estamos pisando el terreno que nosotros teníamos que haber pisado, ¿cierto? Cuando buscamos realmente de Dios. Y número 4, habla del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es lo que prepara el camino, allana la senda para enderezar nuestros corazones. El arrepentimiento allana las protuberancias y llena los vacíos que existen en nuestra vida y en la vida de las iglesias. El arrepentimiento nos prepara para la presencia de Dios. Por eso usted no puede vivir en su presencia sin arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, nunca podremos entrar a la presencia de Dios. Dios es un Dios santo. Y si no hay arrepentimiento y hay pecado en nuestra vida, nosotros no podemos entrar a su presencia. Por eso cuando nosotros hablamos del altar que está en la iglesia, el altar es un altar de sacrificio, no es un altar de bendiciones, no es un altar donde nosotros vamos a ser bendecidos. Y en ese altar es donde nosotros tenemos que venir a ¿qué? Es un altar de muerte. El cordero que va a ser inmolado en ese altar es un cordero que lo que viene ahí no es la bendición que le van a dar, sino es la muerte que va a recibir ahí en ese lugar. Y nosotros tenemos que morir, llegar a ese altar de sacrificio y morir. ¿Morir a qué? Morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, morir a nuestra carne, morir a nuestra mundanalidad, morir a todo aquello que ha gobernado nuestra vida hasta el día de hoy, ¿sí? Para que el Señor venga a nosotros, ¿sí? Para que nosotros podamos ser verdaderamente sacrificios. Me llama mucho la atención cuando habla en Romanos 12:1, que dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Sabes que el lugar del sacrificio, el altar de Dios, es un altar de sacrificio donde nosotros tenemos que venir y donde nosotros tenemos que morir a nuestra vida. Nosotros tenemos que morir a nuestro viejo hombre, ¿sí? Dice que en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Eso tiene que ser una realidad en nuestra vida. El apóstol Pablo lo entendía, y lo entendía de una manera que lo expresaba como creo que nosotros lo podemos expresar, ¿cierto? Decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, mira, yo soy un muerto que camina. Eso es lo que está hablando de sacrificio. En sacrificio, nosotros realmente, si queremos tener una presencia de Dios, si queremos venir delante de Dios, nosotros tenemos que morir en ese altar del sacrificio para que nosotros podamos sentir la presencia de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, el arrepentimiento es lo que nos permite a nosotros, esa búsqueda divina de la presencia de Dios, constituye la senda para que nosotros podamos llegar a Dios o para que Dios pueda llegar a nosotros. Ahora, esto no es una cuestión de orgullo, sino de hambre. Cuando usted vaya en procura de Dios de todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, Él se volverá a nosotros y lo vamos a nosotros a encontrar, ¿sí? Pero necesitamos anhelar y buscar esa presencia de Dios, arrepentirnos. Ese arrepentimiento es lo que nos lleva allá. Las buenas cosas han llegado a ser enemigas de las cosas mejores. Y yo creo que este es un momento muy importante donde podemos decirle: Señor, yo quiero que tú quebrantes mi corazón, Espíritu Santo. Es un tiempo para que nosotros vivamos una vida santa, para que nosotros no volvamos a mirar lo que solíamos mirar, para que nosotros no volvamos a leer lo que solíamos leer, sino para que nosotros le demos la importancia a la palabra de Dios, a tener revelación de Dios, que Él sea el objetivo de nuestras ansias, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, que sea Dios. El domingo pasado hablamos sobre las bienaventuranzas, y esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y muchas veces nosotros vivimos a un nivel inferior de lo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso cuando se manifiesta el poder de Dios, de alguna manera nosotros entramos en conmoción, no sabemos nosotros qué hacer. Y es que realmente nosotros no estamos preparados para ver para ver a Dios moverse dentro de nosotros. Yo siento que el Espíritu Santo nos está hablando en este momento, ¿cierto? Y quiero que Dios quiere despertar en nosotros una hambre y una pasión por Él como nunca antes nosotros la hemos sentido. Amén. Y quizás en días pasados nosotros sentimos ese deseo, pero llegaron otras cosas e interrumpieron y volvimos nuevamente a mezclarnos. Pero yo siento que Dios quiere romper esquemas de nuestra vida, que Dios quiere quitar cosas de nuestra vida, que Dios quiere poner una ansia por su presencia como nunca antes la hemos tenido. Amén. ¿Sí?
Y tenemos que liberar de nosotros toda religiosidad muerta para sentir un momento donde podemos nosotros recibir ese deseo, ese anhelo de parte de Dios. Podemos decirle al Señor, Señor, estamos hambrientos de tu presencia. Anhelamos, Señor, tu presencia como lo más importante en nuestra vida. ¿Sí? A veces nosotros nos preocupamos por cosas. Yo les decía el miércoles que abriendo mi corazón con ellos, ¿no? Que a veces uno como pastor, uno quiere hacer cosas y moverse allí, y un plan, y visitar, y por aquí, y por allá, y tener todo un esquello, ¿sí? Y yo veo pastores que tienen todo un esquello de todo lo que va a pasar el año. Tú mira, ¿sabes que en abril vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a tener un campamento de niños, vamos a hacer esta parte por aquí, vamos a tener esto con matrimonios, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá? Y yo le decía, Señor, pues no sé, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Sí? Y yo he entrado a buscarlo y he ayunado y he orado y le he pedido, Señor, muéstrame. Y a veces uno siente, bueno, pues la iglesia, ¿qué pasa? Estamos aquí, como que no crecemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Señor? ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo? Cuéntame, muéstrame en qué yo estoy fallando y todo. Y algo que Dios me ha hablado con claridad es como cuando le dicen una cosa y la gente mueve la cabeza. No. No es nada de eso que tú estás diciendo. ¿Sí? No es nada de eso que tú estás diciendo. Tú preocúpate por una cosa. Y eso me trajo mucha paz. La palabra de Dios, cuando Dios te habla así, trae mucha paz a nuestro corazón. Digo, mira, tú encárgate de traer mi presencia. Que cuando tú hagas esa parte, yo hago todas las otras cosas. ¿Sí? Y me está diciendo, ¿quién cree que llenó la iglesia primitiva? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Los discípulos? Fui yo quien añadió todos los que iban a ser salvos. Yo era quien añadía y la gente iba y llegaba allá. Entonces, tú preocúpate por una cosa, y esa cosa es traer mi presencia a este lugar. Y uno puede pensar, bueno, pues eso es muy sencillo. No es sencillo. Es una cosa muy difícil, una tarea muy difícil, una tarea que demanda nuestra vida, demanda dedicación. ¿Sí? O sea, cuando tú vas a hacer un plan, tú haces un plan y lo desarrollas y lo haces. Pero cuando tú estás trayendo la presencia de Dios, no es a nuestra manera. Por eso en la iglesia las cosas no funcionan. Dios tiene que romper esquemas, Dios tiene que sacar mucha cuadrícula que hay dentro de la iglesia. Muchas cosas que nosotros traemos, que nos han enseñado por tradición, pero que no le agradan a Dios. Lo importante en una iglesia no es hacer un programa bonito, donde nosotros desarrollamos esto y lo hacemos así. Y yo vengo de un contexto donde se hacía un programa, donde se seguía un patrón. Pero lo que Dios quiere, no. Ese patrón nos puede gustar a nosotros, pero sabes que no le gusta a Dios. El patrón que le gusta a Dios es un patrón donde Él entra y Él arma lo que quiere hacer. Un punto donde no es tanto una adoración hermosa. Sí, nosotros anhelamos tener una adoración hermosa y es muy lindo anhelar eso. Pero mucho más que tener una adoración hermosa es hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando Dios entra, muchas veces ni la adoración hermosa puede continuar porque tiene que callar. Muchas veces las cosas no se pueden realizar. Muchas veces la persona que va a predicar no puede ni siquiera predicar porque Dios entra e irrumpe. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la iglesia. ¿Amén? Es lo que Dios quiere, entrar y cambiar las cosas y poner las cosas de la manera que le agradan a Él y le gustan a Dios. Entonces hay un orden que es diferente. Por eso hablaba ayer con un pastor. Mira, todas las iglesias son diferentes. El llamado que Dios nos ha hecho a esta iglesia es un llamado completamente diferente al de las otras iglesias. ¿Sí? Tenemos el mismo rey, el mismo Señor, pero Dios nos habla de una manera específica. Tal vez en otra iglesia buscan a Dios, aman a Dios. Yo no estoy diciendo que no amen a Dios, solamente acá no. Estoy diciendo que en todas las iglesias se ama, pero Dios para cada iglesia tiene una visión, para cada lugar tiene unas indicaciones. ¿Sí? Y por lo menos personalmente lo que yo veo en este lugar que me atañe a mí, donde Dios me ha colocado, es que Dios desea que nosotros traigamos su presencia. Cuando traigamos su presencia, ya las demás cosas se van a dar y Dios las va a hacer. Pero eso es lo más importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de buscar su rostro, de meternos con Dios, de humillarnos, de orar, es la base de todas las cosas fundamentales si nosotros queremos agradar realmente a Dios. Amén. Miremos por un momentico el Salmo 63. Vamos a mirar del verso 1 al verso 8. Algo que David decía. Y me gustaría que lo leyeras conmigo, si lo tienes. Salmo 63. 6:3. El gozo de la comunión con Dios. 63. Salmo 63, sí. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dios mío eres tú.
De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿cierto? Lo que vemos aquí. Y a veces nosotros olvidamos una cosa, olvidamos que Dios es una persona. Y por tanto, tenemos que cultivar su amistad como una persona, como cualquier persona que nosotros quisiéramos hacer. Y yo creo que cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, a los hombres y a las mujeres del pasado, no tardamos nosotros en sentir ese ardor en nuestro corazón, del calor y la comunión que ellos tenían con Dios. Ellos gemían por Él, oraban implorando su presencia, porque le buscaban día y noche, a tiempo y fuera de tiempo. Y por ejemplo, cuando nosotros miramos a Moisés, Moisés se valió de que ya conocía a Dios para pedirle conocerlo más. Sí, en Éxodo 33:13 él dijo: ahora, pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora el camino para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Y después se atrevió a hacer una solicitud aún más grande. Moisés, te ruego que me muestres tu gloria, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y es interesante, o sea, este tema sobre Moisés creo que da lugar para otra predicación porque es algo súper lindo, súper especial. Pero vemos, por ejemplo, en la vida de David. David fue un torrente de deseos espirituales. En los salmos también abundan los clamores del que busca a Dios. ¿Sí? Como en el Salmo 42, 1 y 2 dice, David dice: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela mi alma, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? ¿Sí? Entonces, cuando tú miras eso, es como que ponen las palabras que tú de pronto no tienes, pero ese acercamiento, como ese siervo que anhela las corrientes de las aguas, ¿cierto? Ese siervo que anhela esas corrientes está bramando de lo profundo de su corazón porque se está quedando, siente que si no tiene agua se muere, necesita esa agua, ¿cierto? Dice, y así está diciendo David, así anhela mi alma, oh Dios, tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y entonces se pregunta, dice, ¿cuándo será que podré venir delante de Él? ¿Cuándo será que puedo estar delante de Él? Yo necesito esa presencia. Y yo creo que es algo que nos instaura a nosotros ese mismo sentir, ese mismo deseo, ¿cierto? Que nosotros podamos sentir ese deseo vivo de ver al Señor. Él quiere que nosotros lo deseemos, pero no de cualquier manera, sino con un corazón ardiente, con un corazón deseoso, ¿sí? Pablo exclamaba, por ejemplo, en Filipenses 3, de los versículos 6 al 10, dice: todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero perdido por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el que lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Y luego dice: quiero conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos. El apóstol Pablo tuvo algunas experiencias que realmente son tan importantes porque marcó su vida de una manera tan profunda. Él era un hombre fariseo, un hombre bien celoso de las cosas de Dios y por eso fue perseguidor de la iglesia del Señor, ¿cierto? Pero él dice que cuando iba camino de Damasco tuvo un encuentro con Jesús. Y él le dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y digo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué es lo que pasa? O sea, y entonces tuvo ese encuentro con Jesús y fue un encuentro maravilloso que quedó ciego, ¿sí? 3 días estuvo orando sin tomar ni agua y tuvo ese encuentro con el Señor y empezó ese cambio tan radical en su vida, ¿sí?
después de ser un perseguidor del camino, como se llamaba la iglesia en ese tiempo, entonces él pasó a ser parte del camino, ¿sí? Y caminó con el Señor, y nosotros vemos que él sufrió padecimientos, sufrió naufragios, fue apedreado, lo dieron por muerto, lo metieron a la cárcel, sufrió azotes, 39 azotes menos uno muchas veces, 40 azotes menos uno, perdón. Pero él tenía esa pasión por el Señor, ¿sí? Y él dice, mira, a mí no me importa que yo soy de la tribu de Benjamín y que yo hago esto y que tengo todo lo que llena de orgullo a un judío. A mí no me importa eso. Todo eso lo tengo como basura, como estiércol, con tal de conocer yo a Cristo Jesús, ¿cierto? Y anhelo realmente ese tiempo de encontrarme con Él, de experimentar el poder, ese poder que lo levantó a Él de la muerte. Entonces, era una persona que tenía ese conocimiento de Dios. Y eso lo llevó, dice que Él dice, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo, ¿sí? Pero él tuvo una visión del tercer cielo, llegar allá y dice, mira, sabes que no hay palabras que yo pueda expresar, nadie puede expresar lo que hay allá, ¿sí? Y eso fue lo que le dio esa fortaleza, le dio ese vigor realmente a su ministerio, a lo que él estaba haciendo, que aún metido en la cárcel, él estaba escribiendo cartas de consuelo para las iglesias, ¿sí? Él estaba escribiendo cartas allí y metido en la cárcel. Y yo creo que yo veo un ingrediente ahí muy importante, y es cuando nosotros tenemos una verdadera visión de quién es Dios, de quién es el Dios maravilloso que nosotros tenemos, cuando nosotros salimos del esquema de iglesia, porque el esquema de iglesia muchas veces nos lleva a hacer solamente ciertas cosas y parece que todo está bien y que nosotros estamos cumpliendo, pero no es eso. El esquema es cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, cuando nosotros realmente estamos buscando su presencia, estamos buscando su rostro. Hay algo que es insaciable dentro de nosotros, un deseo, una pasión por las cosas de Dios, un amor especial para orar, para buscar, para animar, para ir detrás de esa persona que no tiene al Señor y poderle compartir. Y eso es lo que veo en la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere tener, que nosotros podamos tener cada uno de nosotros. Que nosotros podamos tener ese tiempo de encuentro con Dios, que buscar la presencia y el rostro de Dios sea lo más importante en nuestra vida. Mira, a veces vienen situaciones sobre nosotros que van cayendo, ¿sí? Que nosotros podamos tener, cuando tenemos ese encuentro con Dios, no importa lo que nosotros perdemos, no importa lo que nosotros tengamos o no tengamos, no es lo importante. Lo importante está basado en nuestra relación con Dios, lo que yo vivo con Dios, lo que yo tengo. Lo que yo consigo en este mundo se queda aquí. Pero mi relación con Dios, esa comunión que yo puedo tener con Dios, que yo puedo experimentar su presencia cada día, es algo que yo me llevo. Esa es la ganancia. Por eso el apóstol Pablo decía, mira, no me importa. Todo eso, haz de cuenta que eso es estiércol para mí, ya no me importa. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque yo he encontrado el camino verdadero, yo he encontrado esa relación con Cristo y yo quiero vivir con Él y yo quiero sentir ese poder que se manifestó en Él en su resurrección y ese poder para aguantar el sufrimiento. Amén. Cuando nosotros entendemos eso, no hay nada que nos para. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos eso, realmente llegamos a un nivel superior, llegamos a un nivel donde realmente, lamentablemente, no muchos llegan. ¿Sí? Y lo que Dios desea en este tiempo de nosotros, de su iglesia, es eso. La iglesia, y desafortunadamente las cosas se han distorsionado porque se ha vuelto un negocio, porque mucha gente ha enfocado las cosas hacia el dinero y hacia las cosas que los suplen a ellos, ¿sí? En una forma egoísta. Se han desviado realmente de la belleza y de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero cuando nosotros entendemos que lo que Dios ha puesto en nuestras manos es lo más precioso, lo más maravilloso, y le damos la importancia que merece, mira, estamos realmente entendiendo las cosas de Dios. Podemos vivir la cercanía de Dios. Podemos vivir muy cerca del corazón de Dios. Y podemos experimentar un gozo y una felicidad tan grande que nada en este mundo nos la puede quitar, que nada en este mundo nos la puede dar. No es el dinero, no son las cosas. No, es esa presencia de Dios, ese amor tan especial, tan maravilloso que podemos nosotros sentir con el Señor. Hay algo que muchas veces los hombres, y especialmente los hombres del pasado, tuvieron un encuentro con Dios. Y yo quiero mirar esto como un consejo, como una oración de un hombre de Dios del pasado. Pero yo quiero que tú te puedas concentrar en lo que te voy a decir. Tal vez cierra tus ojos por un momento. Y este hombre del pasado decía, eleva tu corazón a Dios con amor humilde y sincero. Y busca a Él, no a sus dones. Piensa en Dios y busca solo a Dios, solo por lo que Dios es.
Esta es la hora del alma que más agrada a Dios. El hombre que tiene a Dios por su posesión tiene todo lo que es necesario tener. Podrá carecer de todos los tesoros materiales, o aun si los posee, estos no le producirán ningún placer especial. Y si los ve desaparecer uno tras otro, apenas podrá sentir la pérdida. Porque teniendo a Dios, tiene la fuente de toda alegría. No importa cuántas cosas pierda. De hecho, no ha perdido nada. Todo lo que posee, lo posee en Dios, pura y legítimamente para siempre. Oh Dios, he probado tus bondades y a la par que ellas me has satisfecho. Me has dejado sediento por más. Reconozco que necesito más y más gracia. Estoy avergonzado de mi falta de interés. Oh Dios Trino, quiero tener más vivos deseos de ti. Deseo que me llenes de esos deseos. Quiero que me des más sed de ti. Te ruego que me hagas ver tu gloria para que pueda conocerte mejor. Comienza dentro de mí una nueva obra de amor. Dame la gracia necesaria, Señor, para que pueda levantarme y seguir en pos de ti, elevándome por encima de esta tierra baja y nublada, donde he andado errante por tanto tiempo. Aleluya. Es tremendo, ¿cierto? Son unas palabras, las encontré y realmente es algo que se identifica con lo que Dios nos está hablando, con lo que Dios está diciendo de nosotros, ¿cierto? Yo creo que escuchar que dentro de nuestro corazón está diciendo que queremos tener más del Señor, más de Jesús, más de las cosas de Dios. Y la ecuación que he encontrado y tener esa intimidad viviendo dentro de nosotros todavía es la misma. Es lo que Dios nos dice en este pasaje de 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, si muero a mi ego, a mi yo, a mi carnalidad en el altar del arrepentimiento, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. O sea, a veces nosotros buscamos un avivamiento, una visitación momentánea, pero es buscar el rostro, buscar la presencia continua de Dios. Y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos. Señor, pon en nuestro corazón hambre por ti, Señor. No de las cosas que nos puedes dar. Apreciamos lo que tú nos has dado, Señor, tus abundantes bendiciones. Pero estamos hambrientos de ti. Estamos hambrientos del bendecidor. No de las bendiciones, sino del bendecidor, del dador de esas bendiciones. Señor, yo pido que tú pongas en nosotros una pasión, un deseo, un ardor en nuestro corazón, Señor. Algo que es insaciable, Señor, de tu presencia, de poder buscar tu rostro, de poder buscarte a ti con todo nuestro corazón, Señor. Y Padre, así como estos jóvenes de este Instituto Bíblico allá en Argentina, Dios, de los años 50, donde estaba el doctor Edward Miller, Señor, con ellos, tuvieran esa hambre y esa sed y esa revelación de tu presencia. Padre, oramos que tú traigas sobre esta iglesia, sobre este pequeño rebaño, Señor, esa pasión, ese ardor en nuestro corazón por anhelar tu presencia, por desearte a ti por encima de todas las cosas, Señor. Dios, reconocemos en esta mañana, en este día, Dios, que no es un local lo que nosotros necesitamos, que no es ir a otro lugar, que no es hacer cosas exteriores, Señor, haciendo, dejando de hacer. No es ir a tocar puertas a una iglesia, no es ir a tocar puertas a otro lugar, a ir a un complex, Señor. No es esas cosas, Señor. Sino, Padre, es buscar tu rostro y tu presencia. Ayúdanos, Dios, a centrarnos en ti. Ayúdanos que en nuestro corazón pueda haber una hambre profunda, Dios, por las cosas tuyas. Que podamos anhelar tu presencia, Señor. Que podamos buscar tu rostro, Dios, con una intensidad que no sea natural, que no sea terrenal, Padre, sino que sea como la que tenían esos jóvenes, Dios. Esa pasión que tú prendes, Señor. Una pasión celestial por ti, Padre, por tus cosas. Ayúdanos, Dios, en este momento donde nosotros estamos vivos, que podamos decidir en este momento, que podemos amarte, Dios, decidir amarte con todo nuestro corazón. Que nosotros podamos decidir tener esa relación, esa comunión, buscar tu presencia, buscar tu rostro, Señor. Oh, Dios, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Queremos, Padre,
esta promesa que tú nos has dado, Dios, en esta palabra, Señor, de que si nos humillamos y oramos y buscamos tu nombre, Dios, y buscamos tu rostro, Señor, y nos arrepentimos, tú abrirás, Señor, tu bendición sobre este lugar, sobre esta tierra. Padre, oramos por este lugar donde tú nos has colocado, Señor. Padre, que se cumpla ese propósito eterno que tú tienes, Señor. Y Padre, que cada persona que pueda o escuchar este mensaje, Padre, a través del internet, pueda también tener esa pasión, ese deseo, ese ardor en su corazón, pueda sentir de que no es una predicación, no es una enseñanza, no es algo que el hombre ha metido su mano, sino es el mismo sentir de tu corazón, Señor, el que puede sentir, el que puede ver y el que puede experimentar. Que tú estás llamando, Dios, a cada uno de tus hijos, Señor, a una relación de comunión, de intimidad contigo, como nunca antes la hemos sentido. Dios, que podamos caminar en esa dirección, en esa búsqueda sincera de ti, Padre. Ayúdanos, Dios, a ser instrumentos de bendición, a ser instrumentos rendidos delante de ti, a presentarnos delante de ti como un sacrificio verdaderamente santo y agradable delante de ti. Padre, que nosotros podamos llegar a este altar del sacrificio y morir, Dios, a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestros deseos, Señor. Y Padre, que fluya dentro de este altar de sacrificio esa comunión, esa comunicación tuya, donde tú empieces a implantar en nuestros corazones ese ardor por ti, esa pasión profunda por ti. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú nos has hablado de una manera clara y específica. Que tú nos ayudes, Dios, a ser esas personas que tú quieres que nosotros seamos, Dios. Ayúdanos, Dios, en esta semana a buscarte, a gastar tiempo, Señor, en tu palabra, a cambiar nuestros hábitos, Señor, tal vez que tenemos, Dios, a poder gastar tiempos en tu presencia y en esa búsqueda maravillosa. Gracias, Dios, porque no estamos solos, Señor, sino tú estás con nosotros, Dios. Te damos a ti gracias, Padre, por eso que tú estás haciendo. Te bendecimos a ti, Dios. Te glorificamos en esta hora, Padre. Pedimos que tu presencia sea real en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre.